osteoarticular. Y hay que precisar cuáles son las alternativas de tratamiento. En realidad existen criterios clínicos que orientan, miren, criterios clínicos que nos orientan mucho a la patología y en el cual la suma de criterios clínicos y algunos de laboratorio, exámenes auxiliares, ya sea imágenes o laboratorio, son predictivos de esta entidad, ¿no? Y los tratamientos, en realidad existen distintos algoritmos, propuestas, pero hay que individualizar en cada caso, de acuerdo a nuestra realidad problemática también, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero enfatizar bien, en realidad, la elevada tasa de éxitos que se obtiene con el tratamiento antibiótico en la mayoría de enfermedades infecciosas no se ha conseguido con las infecciones osteoarticulares. Vale decir, una neumonía que afecta el parénquima pulmonar digamos, es de mejor pronóstico en cuanto a resolución que una infección ósea, ¿ya? Y vamos a ver por aquí en el camino a qué se debe. Entonces, como les mencionaba preambularmente, a los pacientes que tienen una entidad como una osteomielitis crónica, ¿sí? O una infección profunda osteoarticular, yo le digo así, ¿no? Si usted tuvo un episodio infeccioso, es probable que lo tenga a futuro. Y si no lo tiene postquirúrgicamente, mejor. Pero una infección se puede dar en distintos momentos temporales, ¿sí? Vale decir, puede haber una infección aguda, subaguda o crónica, ¿sí? Y hay que cuidarlo al huésped de todo punto de vista, según, obviamente, la complejidad de la cirugía o el paciente. Y también las infecciones pueden ser superficiales o profundas, ¿ya? Entonces, para que entiendan los pacientes, les digo, donde hubo fuego y me completan ellos, cenizas quedan. Entonces, esa es la razón por qué se tornan episódicos, ¿no? En los cuales se activa, se desactivan estos procesos, ¿no? Y también les digo, recuerda el semáforo, ¿no? Usted está en una fase activa en este momento y ha venido, nosotros literalmente vamos a enfriar esa fase, ¿no? Vale decir, está en rojo, nosotros vamos a poner en verde. ¿Cómo? Con una limpieza quirúrgica, con antibiótico terapia, etcétera, ¿no? Pero recordar que va a haber una variación de los periodos de remisión y reactivación. Entonces, solamente recordar que la estructura ósea contiene, ¿sí?, una matriz, ¿sí?, una cortical y un tejido intramedular o endóstico, ¿sí?, y que va a haber una continua interacción, ¿sí?, a nivel de las ostionas, ¿sí?, que va a permitir, obviamente, desarrollar un mecanismo adaptativo frente a las injurias, ¿no? Donde de alguna manera la forma de defenderse, ¿sí?, implica generar también daño, ¿no? Dentro de ello se genera una necrosis avascular en estos compartimentos y eso lo hace predisponente a una infección. Entonces, he aquí la fundamento, dice, las infecciones osteoarticulares se producen en el seno de un biofilm o una película, ¿sí? A nivel microscópico se va a ver así, las películas o las pastas que usted quiere llamarlo, las alfombras que están sobre las superficies o bióticas, ¿sí?, hueso, tejidos o sobre los implantes. Entonces, un biofilm es un sistema organizado de capas de células microbianas y de polímeros extracelulares que están asociados a una superficie, vale decir, una alfombra, ¿no? Los biofilms se pueden formar en una multitud de superficies bióticas, llámense tejidos, células vivas o materiales inertes, en contacto con fluidos, vale decir, implantes. Entonces, las infecciones, para que se den en el biofilm, el inóculo mínimo bacteriano capaz de sobrevivir en este ambiente y causar daño y originar una infección es bajo, miren. O sea, en el hueso es bajo. De alguna manera, su rudeza en cuanto a su estructura tisular no garantiza, digamos, una infección. Miren, menos de 100 unidades formadoras de colonia es el inóculo mínimo necesario para infectarlo, ¿sí? Y el biofilm
facilita el papel patógeno de bacterias consideradas poco virulentas, o sea, le da un ambiente propicio, ¿ya? De tal manera que dentro de la implicancia terapéutica, las bacterias en el biofilm son mucho más resistentes a los antibióticos. Esto es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, miren, las concentraciones inhibitorias, ¿sí? Bactericidas deben aumentar de 10 a 1000 veces en esta zona para poder, obviamente, combatirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque las concentraciones antibióticas que se alcanzan en el biofilm suelen ser bajas, o sea, llegan poco, ¿sí? La matriz extracelular retrasa difusión al reaccionar químicamente, ¿ya? Entonces vamos a tener un ambiente hostil donde va a predisponer la proliferación bacteriana y la poca reactividad de los mecanismos de defensa y la acción del antibiótico. ¿Qué más? ¿Por qué necesitamos altas concentraciones de antibiótico? Porque hay una modificación fenotípica, o sea, una variación de estos microorganismos en el biofilm que comporta una tasa de replicación disminuida, o sea, hace que se disminuya, ¿sí? Y se produce un entorno de hipoxia, depresión de nutrientes y un pH ácido. Eso hace que se enlentezca la captación de antibióticos. Miren, todo un ambiente hostil predispuesto para generar una infección. Y además que la respuesta antibiótica disminuye con la antigüedad del biofilm. Mayor a 10 días, peor respuesta, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, participación? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si hablamos de osteomielitis, hay que mencionar al profesor Gentry, que nos dice que lo dividen en aguda y crónica, donde la aguda es menor a 4 semanas y la crónica es mayor a 4 semanas, donde la fuente en la aguda es la diseminación desde un foco infeccioso y también de una bacteriemia secundaria. Y la crónica es postraumática o por diseminación postoperatoria desde una úlcera cutánea vecina, ¿sí? Factores del huésped en la aguda, pocas veces, en la crónica frecuentemente asociado con algunas comorbilidades, ¿no? Puede ser diabetes mellitus, enfermedad obstructiva arterial, índice de masa corporal elevado y otras comorbilidades, ¿ya? Entonces, ya hablando de sustrato anatómico, ¿sí? La clasificación de Czerny-Meider nos establece el tipo anatómico y nos dice que hay 4 tipos. ¿Sí? Hay 4 tipos, ¿sí? Activa tu audio, Génesis. Génesis, activa tu audio. Contigo vamos a charlar este punto. Entonces, la clasificación de Czerny-Meider lo divide en 4 tipos, ¿ya? Miren, aquí están 4 tipos, donde el tipo 1 se llama intramedular. Intramedular, donde la infección se localiza medularmente dentro del hueso largo, en la parte intramedular, lo más oscuro es la parte infecciosa y es el medular, y un ejemplo típico es un clavo intramedular infectado. Miren, o sea, un clavo puede debutar con una infección, ¿sí? Y puede generarnos el tipo de Czerny 1 intramedular. Tratamiento en estos casos, hay que sacar el implante, dice, fresar el canal endomedular. ¿Qué es fresar? ¿Sabes? ¿Tienes idea, Génesis, qué es fresar? Génesis, ¿tienes idea qué es fresar? No te escuchamos, Génesis. ¿Tienes idea qué es fresar? ¿Fresado? Hasta ahorita no aprendió a leer los labios, ¿ah? No. Muy bien, no tiene dificultades, parece. Miriam, activa tu audio. ¿Ya, Miriam? Ya, sí. Ya, muy bien. ¿Tienes idea qué es fresar el canal endomedular? ¿Sí o no? No. Ya, fresar implica remover. Vale decir, tú
has visto cuando se perfora una pared para colocar un tarugo y luego un tornillo o un clavo? Sí, doctor. Entonces, ¿qué es el perforador? Y el perforador hace oscilaciones, ¿verdad? Revoluciones. Esas oscilaciones, revoluciones con una broca generan el fresado, eso. ¿Sí? El horadado, el agujereado, eso es, ¿ya? Entonces, el tratamiento de la clasificación Cierne 1 intramedular, ¿sí? Es eliminar el implante, en este caso sacar el clavo intramedular, ¿no? Fresado del canal, que es un cepillado, ¿sí? Y obliterar el espacio muerto, lo que ha quedado desvitalizado aquí en algo. Por ejemplo, obliterar es rellenar, ¿sí? Obstruir. En este caso se le puede poner antibiótico, se llama cemento con antibiótico, por ejemplo, ¿ya? ¿Está claro, Miriam? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya, ahora pasamos a la tipo 2. La tipo 2 dice que es superficial, miren, está unicortical, Hola. superficial, ¿sí? Y que afecta la superficie de la cortical. El ejemplo, miren, es una osteomielitis secundaria a una úlcera por decúbito. Este es el ejemplo, ¿ya? ¿Qué hacer en el tratamiento? Dice decorticación hasta hueso y habla. ¿Qué es decorticar? ¿Tienes idea, Miriam? Algo así como separar. Ya, exacto, sí. Decorticar implica retirar, ¿no? En otras palabras, mira, está hablando de cortical, de cortical. Entonces, ¿qué implica? De alguna manera, cincelar, ¿sí? Cortar, debridar, eliminar la superficie de la cortical afectada, ¿ya? Esto se llama decorticación hasta que el hueso esté viable, ¿sí? Quiere decir hasta que sangre, en otras palabras. Lo que se va a ver un hueso amarillento, malo, sí, malo, desvitalizado, hay que retirarlo hasta que sangre. Eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, evidentemente, luego que hemos retirado eso, hay que ver alguna técnica para reconstruirlo, esa zona, y generar una cobertura del defecto, de lo que ha quedado, ¿ya? De lo que ha quedado. Muy bien. La tipo 3 se llama localizada, miren, dentro de un hueso largo, imagínense el hueso largo, la tibia, ¿ya? Miren, observen, la tibia, ¿sí? Observen la tibia, ¿sí? Y más o menos focalícense en el segmento que está entre las dos resaltadores de rosado, ¿sí? En ese segmento se va a afectar. Pero en la tipo 3 es localizada, que implica que parte de la cortical y la endomedular está afectado, ¿ya? Entonces, tanto cortical como médula, pero sin llegar a pasar todo completamente, o sea, sin llegar a desvitalizar todo el segmento. El ejemplo es una osteomielitis postraumática tras colocar una placa de osteosíntesis. O sea, ya tienen una idea ustedes cómo puede debutar un paciente con un clavo y cómo puede debutar con una placa, ¿verdad? Cuando se infecta, ¿sí? ¿En cuál de ellas se puede afectar más? Miriam. En la tipo 3. Claro, con una placa y tornillos, ¿verdad? Miren, sí. Porque va a involucrar cortical y endostio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tratamiento, dice, ¿qué hacer en estos casos? El tratamiento. Secuestrectomía, dice. ¿Ya? ¿Qué es secuestrectomía? ¿Tienes idea? De secuestro. Es algo así como retirar la parte que está dañada o que está necrosada, ¿será? Del hueso. Claro, eso. Entonces, secuestrar implica, ¿sí? Eliminar, ¿sí? Retener, ¿sí? Quitarlo, ¿sí? Entonces, el secuestro, ojo, el secuestro es una forma literalmente llamada para la caverna ósea, para la zona desvitalizada. Entonces, radiológicamente, en las osteomielitis crónicas debutan con secuestros, ojo, secuestros se llama, que son imágenes tipo la expresión que nos da el panal de abejas, ¿sí? ¿Conoces panal de abejas? Sí. Ya, entonces, se llama secuestrectomía, quitar todo el segmento desvitalizado, tanto la parte cortical como el endostio, y saucerización. Saucerización implica desinfección, ¿ya?
Luego que hemos hecho eso, hay que obliterar el espacio muerto. ¿Qué es obliterar? Rellenar, tapar, ¿sí? ¿Con qué? Por ejemplo, podemos ponerlo cemento con antibiótico. Ojo, no cemento pacasmayo, ¿ya? Cemento óseo con antibiótico, ¿sí? Ya está. Y luego, el defecto que nos quede, el remanente, hay que llenarlo, ¿sí? Con partes blandas. Quiere decir que el hueso no debe quedar expuesto. Ojo, el hueso no debe quedar expuesto, ¿sí? No debe quedar expuesto, debe estar cubierto, si no se va a desvitalizar. Muy bien. Pasamos a la tipo 4. Es la más severa, miren, y se llama tipo 4 difusa, ¿ve? Difusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, si hablamos de la tibia, ojo, la tibia, ¿sí? El espacio que ustedes ven acá, ¿sí? Sería lo que está de naranja. Lo que está de rosado sería un segmento, ¿sí? Esta brecha, ¿ya? Entonces, afecta tanto completamente la cortical, ¿sí? Como la parte de la médula, o sea, es de modo segmentario, global en esta parte, ¿ya? Y el segmento, ojo, todo en el bloque del segmento del hueso se torna potencialmente inestable, o sea, va a generar una fractura patológica, ¿ya? Hueso inestable, malo. El ejemplo se llama la pseudoartrosis séptica, o sea, quiere decir que aparte que hay infección, nunca hay callo evidente, ¿sí? No hay callo, entonces es decir, hay un falso movimiento y encima hay infección, ¿ya? Tratamiento, miren, el tratamiento, miren, así se vería un corte transversal de este segmento, se vería que todo afectado, todas las corticales, por todas las caras. Entonces, ustedes, yo lo pongo como ejemplo la tibia, porque la tibia es el segmento que te origina más refractariedad a los tratamientos frente a una infección. Se torna hostil, se torna rebelde y sensible a la vez. ¿Y a qué se debe la tibia? Porque la tibia tiene en la cara anteromedial distal de la tibia, es un hueso subcutáneo, ¿sí? Como tal, no tiene buena vascularidad. Si ustedes lo comparan al segmento tibia con el fémur, el muslo, el antebrazo, la tibia tiene precariedad de irrigación en la cara anteromedial, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hacer en estos casos? Tratamiento, dicen. Resección segmentaria del hueso. Ojo, resección, ¿qué implica? Si tenemos toda esta estructura desvitalizada, miren, ¿sí? Hay que retirar todo lo que está entre el área de rosado. Resección segmentaria de hueso, en este caso la tibia, ¿no? Más estabilización ósea, o sea, hay que dar una estabilidad, probablemente un clavo intramedular, ¿no? Y dice, y requiere técnicas de reconstrucción ósea, ojo, requiere técnicas de reconstrucción ósea, algo hay que hacer para darle estabilidad, por ejemplo, autoinjerto, ¿sí? O autoinjerto, que es injerto propio, podemos obtener de cresta ilíaca, ¿sí? Podemos obtener de peroné contralateral, ¿sí? Tanto el autoinjerto puede ser estructural, quiere decir como soporte de cortical, por ejemplo, un injerto segmentario de peroné, ¿sí? O también un injerto esponjoso de cresta ilíaca, o también un injerto pediculado vascularizado, que se llama con microcirugía de peroné para darle soporte, en caso de la tibia, ¿no? O también con aloinjerto. ¿Sabes qué es aloinjerto, Miriam? Es como decir, reemplazar el tejido por otro que no es del mismo ser humano o algo así, de la misma especie. En realidad sí es de la misma especie, pero se llama aloinjerto, se llama hueso de cadáver, ¿ya? En otras palabras, ¿ya? También se puede emplear eso. Entonces, hasta ahí está claro, ¿verdad, Miriam? Sí, doctor. Muy bien. Seguimos. Entonces, miren, vamos a presentar este caso, ¿ya? Claudia Huerta, activa tu audio. Ya. Ya. Mientras tanto, Génesis,
mejora tu audio, no se escucha, no sé si eres tú, ¿ya? Y no te pongas ese fondo, si no yo me voy a poner un fondo del surf en Australia, cuando estaba en Australia surfeando. ¿Ya? Sí, doctor, ahí Todas sí las me cosas escucha. claras, todo claro. Muy bien. Claudia, entonces, vamos a presentar un caso y tú me vas a decir este caso a qué clasificación de Czerny-Meyer corresponde, ¿ya? Ya. Por el título nomás dicen, pseudoartrosis infectada de diáfisis tibial. A ver, ¿qué clasificación corresponde? Tipo 4. Tipo 4, ¿verdad? Esta, ¿no? Entonces, si hablamos de una pseudoartrosis séptica tibial, hablamos de que está afectada en la parte diafisiaria, ¿no? Un segmento importante. Muy bien, estamos en tipo 4. Ojo, vayan enfocando la tipo 4, que es una afectación difusa, que incluye la cortical y la médula, y el segmento se torna inestable. Se llama pseudoartrosis séptica, y miren, ojo, Claudia, el tratamiento es quitar el segmento desvitalizado y estabilizarlo, dice, y requiere técnicas de reconstrucción que hablamos con Miriam. Dentro de ellos implica autoinjertos o aloinjertos u otras alternativas. ¿Estamos de acuerdo, Claudia? Claudia, ¿sí me escuchas? Claudia. Sí, doctor, ¿me escucha? Ya, sí, responde para Sí, seguir sí, el hilo. Entonces, ratito. miren, este es un ejemplo que aplica a la clasificación de Czerny-Meyer tipo 4, pseudoartrosis séptica de diáfisis tibial. Entonces, vamos a resumir. Miren, estas son las radiografías de un paciente con fijador externo en la diáfisis de la tibia izquierda. Miren, el paciente en entonces, 42 años, vigilante, sufre un atropello y se produce una fractura expuesta de segundo grado, ¿sí? Con una fractura segmentaria compleja de la tibia, miren, y del peroné. A la fecha, esta imagen es posoperado 10 meses. Entonces, el paciente fue operado inicialmente, le colocaron un fijador externo, ¿sí? Una vez el fijador externo no estuvo adecuado correctamente, le cambiaron el fijador externo por segunda vez, que es esta, ¿sí? Y se fue a su casa para retornar cuando mejore partes blandas y proseguir con el tratamiento. El paciente se perdió en el seguimiento. Vino después de 10 meses con esta imagen radiológica, ¿ve? ¿Sí? Donde se observa, ¿qué observas acá? Ausencia de callo óseo, ¿verdad, Claudia? Sí. Ya, entonces vamos a delimitar. Ya, entonces acá miren, es importante esto. Ausencia de callo óseo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y miren, se ve ya el hueso, el peroné, se ve consolidado acá. ¿Ve? Está consolidado acá y está consolidado acá. ¿De acuerdo? Está consolidado. En la tibia distal también está consolidado, ¿verdad? Pero tiene una angulación, ¿verdad? Se ha angulado hacia medial, hacia interno, ¿verdad? Tiene una angulación en valgo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Claudia, ya. Entonces, no hay callo, está angulado, entonces si no hay callo ya es pseudoartrosis. Y en la vista lateral se interfiere mucho por los materiales de fijador externo. Pero esta es la parte clínica, ¿sí? Aquí está así, luego de retirar el fijador externo, ¿sí? Porque ya había cumplido su función. Miren el hueso expuesto. ¿Logran ver acá? ¿Sí, Claudia? Sí. Hueso expuesto. Entonces, hablamos con el paciente, le ofertamos un tratamiento. Bueno, esta es la radiografía después del retiro del fijador externo. Entonces, observamos que no hay callo, ¿sí? En esta zona y que está desviado en valgo. Y aquí está la imagen. Una imagen donde hay una zona radiolúcida con ausencia de callo óseo y se ven agujeros que ha originado la inestabilidad del fijador externo. Lo ha horadado, lo ha hecho más forado, ha ampliado los agujeros iniciales, ¿ya? Entonces, lo catalogamos como una pseudoartrosis séptica, ¿verdad, Claudia? Sí, doctor. Yes. Entonces, le hacemos una evaluación imagenológica comparativa para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, evidentemente vemos un fragmento suelto, desvitalizado, avascular, en forma de triángulo.
¿sí? Lo vemos en distintas vistas, ¿sí? En una tomografía de reconstrucción, ¿ya? Y bueno, decidimos, al paciente le conversamos, le explicamos, y decidimos hacer lo que se llama cura quirúrgica. O sea, el tratamiento globalmente se llama cura quirúrgica, ¿ya? Cura, porque ya no es tratamiento de la fractura, ya no es tratamiento solamente de la pseudoartrosis, de la infección, sino globalmente al procedimiento se le llama cura quirúrgica. Entonces, miren, acá está las partes blandas, posoperado, más o menos un mes. Ven, la cicatriz se hizo en la parte posteromedial, se cerró un poco las partes blandas, ya no se venció el hueso, ¿sí? Pero quedó su fístula. Obviamente, el arreglo con el paciente, la propuesta era darle un tratamiento, una cura quirúrgica, su pseudoartrosis más su osteomelitis crónica. Obviamente, le iba a quedar sus cenizas, ¿verdad, Claudia? Sí, Sus cenizas iba a hacer que la osteomelitis no iba a curar. El objetivo, por lo menos, era que consolide, ¿no? Que consolide. Más allá, no decirle, ¿no? Porque su sombra le va a acompañar, se van, cualquier momento le explicamos bien que se va a reactivar los colores del semáforo y también donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, el paciente lo internalizó ese concepto muy bien, ¿sí? Y bueno, este es el trabajo en equipo. Mire, hicimos un abordaje posteromedial, ¿sí? Y esta es la incisión ya cicatrizada al mes, quedó su fístula, nosotros dijimos que su fístula va a quedar, y ese es los rezagos propios, las cenizas, ¿sí? Entonces hicimos esto, ¿ve? Un enclavado intramedular, resecamos hueso, y usted lo que ven acá, ¿sí? Se llama aloinjerto, hueso de cadáver, ¿sí? Pusimos 2 semitapas de fémur de cadáver, lo unimos con tornillos, ¿sí? Y periféricamente le agregamos injertos córtico-esponjosos de cresta ilíaca, ¿sí? Miren, después de más o menos, se ve el aloinjerto, son 2 semitapas, semitubos de cadáver que se colocaron ahí, y de alguna manera, y miren acá, tuvimos que romper el peroné para que nos deje ganar un poquito de longitud y soltar acá, ¿sí? El otro ya no lo manipulamos puesto que ya estaba consolidado, mucha injuria, ¿sí? Pero logramos hacer esto, trabajar esto, ¿sí? Miren, después de 41 meses, este es 2016, no es 2013, o sea, hablamos de 3 años, 5 meses, miren, recién encontramos indicios de consolidación, logramos retirar el implante, retiramos el clavo intramedular con los tornillos, ¿sí? Recién a los 41 meses. Miren, el tiempo de permanencia o de necesidad de esperar. A la fecha tiene una fístula en la tibia, el deambula, no emplea ayuda biomecánica, ya consolidó, ¿ya? Pero miren lo laborioso, tedioso y la relación médico-paciente a largo plazo que se establece en el paciente, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Claudia, a sus compañeros? No, doctor. Claro. ¿Procedimiento fácil o difícil, Claudia? Sí se entiende, doctor. Procedimiento que hicimos la cura quirúrgica, ¿lo ves un procedimiento fácil o laborioso? Laborioso. Laborioso, ¿no? Para el paciente, ¿cómo será ese asunto? También complicado. Complicado, ¿no? Complicado. Muy bien. Entonces, pasamos ahora sí a la osteomelitis crónica. Miren, lo que ustedes ven en imagen son la imagen clínica a la inspección de osteomelitis crónica, donde ya hay una fístula muy clara, ¿no? Esta es una imagen de algo muy evidente, ¿no? Una fístula en la tibia con piel de estas características, ¿no? Piel de estas características, ¿sí? Piel de estas características, ¿sí? Y miren, el hueso ha hecho una pangosteomelitis, ¿no? Una pangosteomelitis, ¿sí? Y lo que llama la atención acá es un hueso de un niño, tiene núcleos de crecimiento, oficios. Entonces se infectó la tibia, se infectó todo, ¿sí? Y miren, esto es lo que les digo a Miriam, ¿no? Cuando hablamos del secuestro, cuando hay una infección crónica, desde el canal intramedular se forman cavernas. Estos se llaman secuestros. La caverna debuta, ¿sí? Con una inflamación perióstica que se llama involucro, y genera un camino, un flujo, una salida, una cloaca, un desagüe, donde se llama la fístula. Clínicamente esta es la fístula. Esta es la fístula, ¿ya?
Entonces, dentro de los criterios para los exámenes que nosotros tenemos que usamos para validar nuestros criterios diagnósticos son un hemograma. En una osteomelitis crónica, cuando está activo el proceso o se reactiva, o sea, hay secreción maloliente, hay flegosis, hay fiebre, hay que pensar que el hemograma se va a alterar. Sin embargo, en una osteomelitis crónica controlada, así tenga secreción, digamos, de naturaleza transparente, con poca fetidez, el hemograma es normal, ¿sí? El BCG, la velocidad de sedimentación globular, está elevado en la mayoría de pacientes donde se reactiva la osteomelitis. En los que está abajo, no, ¿ya? El PCR también se eleva, ¿sí? Sobre todo en las etapas, en los pacientes que se reagudiza, o sea, que se complica. Y miren, cuando al menos clínicamente y por exámenes de laboratorio persiste un BCG y un PCR incrementados, sí justifica hospitalizar al paciente para hacer drenajes, o sea, limpiezas quirúrgicas, ¿sí? Como un tratamiento paliativo sería el drenaje, limpieza quirúrgica, puesto que ya si hablamos nosotros de tratamientos, hablamos de curas quirúrgicas, ¿no? Sin lograr erradicar la osteomelitis, solamente buscando estabilidad, ¿no? En los segmentos afectados. Entonces, miren, nosotros necesitamos un diagnóstico microbiológico, en este caso un hemocultivo o el tejido óseo, que suele ser positivo en 50-80% de los casos. Mire, ya empezamos a gastar dinero, recursos. Pero ojo, el gol estándar es la biopsia ósea. Este es el gol estándar, ¿ya? Entonces, todo paciente en los cuales haya sospecha, hay que hacerlo. Una biopsia ósea, ¿para qué? Para hacer un estudio histopatológico. Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo, ¿sí? Un estudio histopatológico y cultivo, ¿ya? ¿Qué más? Una radiografía simple es suficiente, hay que saberlo interpretar solamente. Recordar que la interpretación es lector dependiente, y hay que tener la idea, ¿sí? O los criterios para decir que hallamos, por ejemplo, secuestros, ¿sí? La ecografía permite ver partes blandas perilesionales, periféricas, ¿ya? La gammagrafía, miren, con leucocitos marcados, radiactivos, sí ayuda a un diagnóstico de osteomelitis asociada a trauma. En realidad, son exámenes más caros, pero sí nos apoyan el diagnóstico, ¿ya? Una resonancia magnética es útil también porque nos permite ver la parte blanda y la parte dura, sobre todo cuando hay absceso en los tejidos blandos cerca del foco óseo. Sí nos va a ayudar una resonancia magnética, ¿no? Pero a todos no hay que pedirlo, ¿no? Según necesidad. Y la tomografía es útil para osteomelitis crónica. Claro que sí, porque nos va a delimitar de modo tridimensional, sobre todo las cavernas y los secuestros. Y los factores de riesgo hay que identificarlos, ¿no? Tanto los locales, ¿sí? Como los sistémicos. Los locales, por ejemplo, hay que ver en partes blandas alteración de la circulación arterial y venosa, heridas y necrosis tisular, hematomas extensos, espacios vacíos remanentes, ¿sí? Y en los sistémicos, todas las patologías que ustedes se puedan conllevar a que buscan un deterioro en la respuesta, ¿no? Por ejemplo, diabetes mellitus, en los que son fumadores o usan drogas, aquellos que tienen disfunción hepática renal y la inmunosupresión, ¿ya? Entonces, si hablamos de alternativas de tratamiento, globalmente consideren ustedes lo que nosotros diríamos cura quirúrgica, ¿sí? Cura quirúrgica, ¿sí? Miren, empezando por una antibiótico-terapia, pero ojo, según cultivo y antibiograma, vale decir que podemos empezar en un paciente que se reactiva su cuadro, ¿sí? Con un antibiótico empírico, ¿sí? Sin embargo, tenemos que sacar una muestra, hacer un cultivo, un gran antibiograma, ¿sí? Entonces debe ser específico. ¿Qué más hay que hacer? Resección del tejido necrótico y desvitalizado, ¿sí? Pero obviamente haciendo un diagnóstico según Sierra y Meider, ¿no? Y si cuando la limpieza quirúrgica se hace necesario, ¿sí? Y de modo seriado, repetido, hay que ver en qué momento está apto para hacer una succión. Succión implica colocar un sistema de drenaje tipo ventosas y que nos permitan de alguna manera aspirar lo residual diario. Es
es un aspirador que genera presión negativa, es un chupón, en otras palabras, ¿sí? Y que ahora ese chupón o ese aspirador se emplea corriente eléctrica, ¿no? Es un sistema ya motorizado que ayuda mucho a curar heridas, en este caso ayuda a eliminar la secreción residual de modo parcial, ¿no? Y ponerlo apto a un paciente para un injerto óseo. Miren, aquí vemos un ejemplo de una osteomielitis crónica de la tibia. Miren, la tibia es el segmento más refractario, más rebelde, donde miren partes blandas malas, se ven isquemia, insuficiencia vascular periférica, y donde al paciente le hacen una especie de celdías, de perforaciones, fenestraciones en el hueso, en la cara anteromedial, y luego lo resecan el hueso. Aquí ven. ¿Qué clasificación de Czerny-Meider tendrá este caso, Keiko? Sí, doctor. ¿Qué clasificación de Czerny-Meider tendrá este casito? Un 3. ¿Ya? Pero en la clasificación será intramedular, será perióstico, será perióstico endóstico o será segmentario. Porque solamente han sacado parte de la cortical y del endostio. Entonces está la clasificación grado 3, ¿verdad? Perióstico endóstico, ¿no? Claro. Ya. Y miren, en esa fase, en este caso, han hecho una limpieza, una resección de hueso, una hemitubo, ¿sí? O una hemidecorticación de la tibia, ¿sí? Y en ese espacio lo han rellenado con antibióticos, sulfato cálcico con gentamicina y vancomicina, ¿ve? Lo han rellenado todo el trayecto, ¿ve? Eso, lo han rellenado todo el trayecto de la tibia, ¿sí? Y lo han cubierto, ¿sí? ¿Para qué? Para desinfectar esta área. Y obviamente queda defecto de partes blandas, obviamente así no va a cerrar, ¿ve? Se va a desvitalizar. Entonces, ¿qué han hecho? Un injerto pediculado vascularizado, ¿sí? Del recto abdominal. Han hecho una porción de músculo y esto le da de alguna manera, al hacer un bypass, ¿sí? Le da la viabilidad a esta zona, ¿no? Y le permite un riego sanguíneo, entonces llega antibiótico, llega nutrientes, ¿no? Esta es una medida de salvataje. Ojo, puede fracasar y puede terminar en amputación. Así de simple, ¿ya? Entonces, hasta aquí, Keiko, ¿qué te parece reconstruirlas o curar las osteomielitis crónicas? ¿Fácil, difícil, tedioso, costoso? Me parece bastante tedioso. Claro, entonces por eso es que nosotros enfatizamos de forma ortodoxa. ¿Sabes, Keiko, qué es ortodoxa? ¿Ah? No. Ortodoxa es algo rígido, como que decir, ¡Heil Hitler! A la orden, ¿sí? Comprendido, algo así. ¿En qué sentido? En que nosotros, los docentes, tenemos la obligación de educar, exigir y hacer cumplir recomendaciones. Por ejemplo, en tiempos normales, a mis alumnos los llevo a quirófano, tanto al Hospital Lasarte, donde trabajo, como a la entidad privada, ¿ya? Entonces, obviamente les doy la oportunidad de participar en el acto operatorio, ¿no? A los que les doy el caso clínico, ¿sí? Como instrumentista, como ayudante, ¿no? Y quien va también adicionalmente a quirófano, que son 2 alumnos, documenta el caso, ¿no? Entonces, emplea su cámara, pues, y le vamos haciendo paso a paso, una clase in vivo, in situ, ¿no? Sin embargo, lo que verifico yo es que me han hecho un buen lavado de manos y se han hecho una buena vestimenta. Y durante el acto operatorio respeten todas las normas de bioseguridad. O sea, es un pecado mortal que en sala de operaciones se toque en una zona que no está séptica, ¿sí? Por ejemplo, se arreglen el cabello con los guantes, se levanten la mascarilla, ¿no?
o se hayan lavado un tiempo muy corto, se hayan aproximado muy cerca al paciente sin estar con la vestimenta, digamos, de quirófano. Entonces, esa se llama ortodoxa, rígida. Si no cumplen eso, mejor 1,5 de distancia con su centímetro y a documentar el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infección ósea, ¿se cura o no se cura, Keiko? ¿Cómo ves? Sí. No, ¿se cura? ¿No? No. Ahí estás viendo, ve, la osteomelitis, ve. Pero no se cura. Claro, lo controlas todo, le darás antibiótico, pero lo tienes al paciente con su sombra ahí. Le va a seguir siempre. Ojo. Entonces, más o menos es así el asunto. Miren, los americanos dicen cuando hay, en casos, también en otras situaciones, por ejemplo, en lo que se produce infecciones postquirúrgicas en prótesis de rodilla o de cadera, los americanos han estimado cuánto es el gasto, dice que el gasto que ocasiona una infección protésica para un paciente, rehospitalizarlo, lavarlo, miren, lavar la herida y cambiarle la prótesis por otra, pero llena de cemento, con antibiótico. Más o menos, ¿tienes idea cuánto se gastará, Keiko? Una fortuna. ¿Cuánto? Pues, más o menos. Todo eso será más de 20,000 soles. No, lo han estimado en $55,000 los americanos. Ojo, y sin garantías, ¿ah? Te lo vamos a limpiar, sí, claro. Te lo vamos a cambiar por otra prótesis con cemento, ¿no? Para darte. No, eso no te dice que va a funcionar bien, no te dice. Es una alternativa, o sea, es un costo estimado para ese caso. Entonces, más fácil es evitarlo, ¿sí o no, Keiko? ¿No? Ponte tú como cirujana, vas a operar a 500 alumnos. Una topadita, una contaminadita y ya fue, ¿no? Sí. Entonces, esa es la situación por la cual tiene que haber exigencia, tiene que haber rigor en la metodología de enseñanza, aprendizaje, en todo nivel, ¿verdad? Sobre todo en esta área, ¿no? Que es demandante, es exigente y los resultados son evidentes, ¿no? ¿Dónde va a decir que no hay infección si hay pus, si hay fístula, ¿no? Y donde inicialmente no debutó, el paciente tuvo una lesión cerrada incluso, y para que se haga eso ahí, puede ser una fuente de contaminación exógena, porque es un paciente obviamente sano, por decir, basalmente. ¿Ya? Entonces, esa es la exigencia, esa es la responsabilidad que usted va a cargar sobre sus hombros. ¿Ya? ¿Está claro, Keiko? Sí, doctor. Ya está. ¿Está claro? ¿Está suficiente este ejemplo? Les pongo otro ejemplo, otra técnica de reconstrucción. Keiko, ¿qué dices? Otra técnica también para aprender más. Otra, ahí entonces, otra. Entonces vamos ahorita, le voy a poner una técnica que se empleó en húmero, ahora sí en húmero. Ojo, vamos a ver el húmero. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de compartir pantalla y voy a buscar ese casito.
Ahí radica el rigor de juicio en la toma de decisiones, ¿sí? Protocolarmente, la paciente debió hacerse una limpieza quirúrgica más un fijador externo, ¿ya? Entonces, esas son las imágenes, obviamente, posoperatorias, ¿sí? Pero ustedes logran ver que el brazo está edematizado deforme, ¿verdad, María? Sí, sí se Está observa. edematizado deforme, ¿verdad? ¿Cómo ves a la paciente? ¿Gordita o flaquita? Parece gordita. Es gordita, Sí. ¿ya? Esta es una paciente ama de casa, ¿no? Llega el paciente a consulta y llega así después de 10 meses de operada. Entonces, en la vista frontal se ve que la placa y tornillos que le han colocado en la cara anterior del húmero se ha aflojado, ¿sí? Sí. Se ha aflojado. Y mírenme, ¿hay callo o no hay callo? Nada, está separado. No hay callo, hay una separación, hay una brecha, ¿verdad? Ajá. Esto se llama pseudoartrosis, ¿sí? Pseudoartrosis, y como no hay ningún estímulo, se llama pseudoartrosis atrófica, o sea, sin crecimiento, ni siquiera no hay algo que induzca a callo, ¿verdad? Con aflojamiento del material, ¿sí? En apariencia sin fístula, ojo, en apariencia sin fístula, porque ha cerrado partes blandas, en apariencia, ¿ya? Entonces, obviamente no es compatible con una funcionalidad adecuada, ¿sí? Porque genera dolor, movilidad, y cada vez se va a ir aflojando más los tornillos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, se cataloga el caso como una pseudoartrosis atrófica de diáfisis del húmero. Ojo, el húmero. Miren, el húmero como la tibia son amantes de la pseudoartrosis. Vale decir, uno los desvitaliza, los manipula, ¿sí? Los injuria, y estas estructuras reaccionan así, debutan así con la pseudoartrosis. Se resienten, en otras palabras. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, a la paciente, el key del asunto era hablar con la paciente y darle la alternativa de tratamiento, decirle, necesitas cura quirúrgica, ¿sí? Cura quirúrgica, y lo que te podemos ofertar es hacer una limpieza quirúrgica, ¿sí? Con la técnica de Masquelet. Entonces, ya vamos a ver, le voy a explicar qué es Masquelet. Miren, Masquelet es un francés, ¿sí? Que hace más de 30 años, creó su técnica, ¿no? Obviamente, no plagiando, sino teniendo como base otros tratamientos, creó una técnica de reconstrucción, justamente en huesos con defecto óseo, por ejemplo, en pseudoartrosis atróficas, pseudoartrosis infectadas, ¿no? Y vio que una opción era hacer una cura quirúrgica en 2 tiempos, ¿sí? Considerando que el primer tiempo era para acondicionar el tejido, acondicionarlo el tejido y esterilizar el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué emplea él? Él emplea como espaciador en esa brecha, que ven ustedes, ven acá una brecha importante. Obviamente, ¿en qué clasificación de Czerny-Meier le damos a la paciente, María? ¿Qué grado? Tipo 4, ¿no? Tipo 4, ¿no? Tipo 4. Entonces, ¿qué te dice la tipo 4 tratamiento? Retiro de material, resección segmentaria, ¿verdad? Sí. Y esto va a ampliar más el defecto todavía, ¿verdad? Va a ampliarse más porque tenemos que quitar hueso hasta donde sangre, ¿verdad? Hasta donde esté viable, ¿no? Hasta donde podemos nosotros, por ahí poner un injerto para que haga un empalme, ¿de acuerdo? Sí. Le explicamos a la paciente que la técnica de Masquelet es en 2 tiempos. Primer tiempo, retiro de material, retiro de hueso desvitalizado y colocar un espaciador de cemento con antibiótico. Vale decir, cemento apacasmayo no, cemento óseo, ¿sí? Con gentamicina, ya viene fabricado, ¿sí? Y hicimos una especie de churro. ¿Conoces el churro? ¿Ese que se come? ¿El churro? Claro. Sí. No me refiero al churro ese que se come, ¿sí? Ah. Se hace así una especie de un espaciador, de un tubo, y se lo coloca ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que esterilice el medio. Ojo, esterilice el medio, porque tiene antibiótico,
y en parte nos permite mantener la longitud, ¿sí? De ese segmento, ¿de acuerdo? Ya. ¿Ya? Y aparte de eso, como es un cuerpo extraño, ojo, es un cuerpo extraño, periféricamente al cemento con antibiótico, va a crecer un tejido, un pseudotejido, vale decir, se va a continuar el periósteo de la parte proximal del número con la parte distal, o sea, vamos a generar un nicho, un nido, ¿de acuerdo? Sí, una especie de tejido como clara de huevo se ve intraoperatoriamente, después que retiramos el cemento óseo. Entonces, primer tiempo, técnica de Masquelet, ¿sí? Retiro de placa, retiro de hueso desvitalizado, colocación de cemento con antibiótico, y cómo lo estabilizamos al número, le colocamos un fijador externo, ¿ya? ¿Para qué? Para que el hueso que está todavía, que lo ves ahí carcomido literalmente por los tornillos, desvitalizado, nuevamente mejore su vascularidad, ¿ya? Y tenerlo, digamos, una estructura viable para otro tiempo. En el otro tiempo sí va a ser el injerto más la estabilización interna, ¿de acuerdo? Okay. Entonces hicimos la técnica de Masquelet. La técnica de Masquelet la hicimos. Miren, así quedó, ¿ven? Quitamos la placa y los tornillos, le colocamos, ven acá una especie de churro de cemento. Sí. Le colocamos cemento con antibiótico, metimos una parte de cemento al canal intramedular, otra parte a la parte distal, nos queda poco espacio en la parte distal. Ya. Le pusimos un fijador externo, y para darle estabilidad. Obviamente sacamos muestra para cultivo gran antibiograma que salió negativo, ¿sí? Igual lo esterilizamos el medio, miren, le pusimos el espaciador. Esperamos 8 semanas religiosas y tuvimos que retirar el fijador externo y le hicimos una diafisectomía, miren, de la pierna contra la pierna izquierda, le dije, te voy a sacar 14 centímetros, ¿ya? Porque tu pérdida es más de 10 centímetros ahí. Le quitamos más o menos, le hicimos una diafisectomía parcial del peroné, del lado contralateral, ¿sí? Miren, ¿ves la radiografía de la pierna, María? Sí. Una diafisectomía, sí, y recordar que en un corte transversal del húmero diaficiario, ustedes hacen un corte transversal, es como un prisma, es un triángulo, ¿sí? Y el peroné también es así, es un triángulo. Miren, también es un triángulo, pero es un triángulo más chiquito, de tal manera que si uno quisiera coincidir geométricamente, el peroné se puede empotrar, ojo, se puede empotrar en el canal del húmero, ¿de acuerdo? En el triángulo mayor, ¿sí? Eso es lo que hicimos, sacamos un segmento de diáfisis de tibia y lo empotramos tanto arriba como abajo del húmero, ¿sí? Y le colocamos doble implante. Esto es lo que hicimos, ¿ya? Entonces, esto es otro tipo de tratamiento o cura quirúrgica en 2 tiempos, con la técnica de Masquelet, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿y cómo hacen para poner otra vez un implante a la pierna para lo que se ha extraído? ¿Le ponen un implante ahí? Biomecánicamente no altera esto, biomecánicamente. Mira, por alguna razón de la naturaleza, si uno extrae un poquito más distal cerca del tobillo, sí, porque es zona de carga articular. Ahí generaría inestabilidad y habría incluso que colocarle un tornillo. Pero sí se emplea la diáfisis del peroné como donante. O sea, eso está validado, de esto no hay duda. Sí, pero hay que saber de dónde se debe extraer para que uno origine mucha morbilidad. En realidad origina una morbilidad, pero recuerda que el punto de apoyo, sí, sobre todo articular, es arriba, mire, en rodilla y abajo. Entonces no hay pierde. Y que la tibia soporta la carga más o menos en un 80%. O sea, no hay pierde, ¿verdad? Además es necesario. Es la alternativa para este caso, ¿ya? ¿Qué otra pregunta tienes, María? ¿Te gustó o no te gustó el caso? Sí, interesante. Interesante, ¿no? ¿Laborioso o no laborioso? Sí, si hacen 2 tiempos todavía más. Si la más laborioso, ¿no? Más trabajoso, ¿no? Ya. Entonces, mire, en realidad nosotros sí podemos hacerlo porque la paciente es asegurada, ¿ya? Hay la voluntad de la paciente
hay la voluntad del equipo quirúrgico y hay el implante necesario, porque todo esto es costoso, ¿sí? Si hablamos de costos de proceso, es muy costoso, muy demandante. O sea, ¿tú crees que un paciente te podrá aguantar en la parte privada estos costos, María? No, No, es imposible, ¿verdad? Es imposible por los recursos, ¿no? Entonces, en este caso, para ustedes, lo que tienen que extraer es mejor evitar una complicación, tomar una buena decisión del daño inicial, ojo. La paciente probablemente se hubiera complicado con una osteomielitis o no hubiera consolidado, pero le hubiera ido mejor inicialmente, ojo, con un fijador externo. O sea, acá estoy hablando. Si vamos al inicio, un fijador externo hubiera sido, ¿sí? O sea, el húmero hubiera soportado muy bien una estabilidad relativa. Ojo, donde hubiera dañado menos los tejidos, un fijador externo o una placa puente o un clavo intermedular hubiera sido mejor que esto. Miren, ese es el análisis retrospectivo, ¿sí? Y si hubiera causado con infección o pseudoartrosis, obviamente el clavo hubiera hecho una pseudoartrosis o una infección tipo 1, ¿verdad, María? 1 nomás, ¿no? Intramedular. sí, Con placa puente, grado 2, ¿verdad? claro. Grado 2, ¿no? Pero no este nivel a grado 4, ¿ve? ¿Por qué? Porque aparte de que se ha desvitalizado la zona perióstica al hacerlo abierto, se ha manipulado el foco de fractura donde hay una exposición y miren cómo ha debutado, ¿ve? Porque en la radiografía inicial se ve todo junto, se ve anatómico, se ve aparentemente buen resultado inicial. Entonces, así debuta. Entonces, la clave aquí es tomar buenas decisiones, ¿sí? Desde el inicio, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien, entonces está claro. Está claro. Seguimos. ¿Se ve pantalla? Sí, adelante. ¿Y por qué a la paciente ahí no se puede proponer que sea un trasplante de hueso de un muerto o en lugar de sacarle del peroné? En realidad, el halo injerto tiene pocas probabilidades ahí. Muy pocas probabilidades de más alto riesgo de infección ahí. El halo injerto. ¿Sí? Sería una opción, pero un plan B. En este caso, digamos, el éxito radica en la relación médico-paciente, ¿no? Una relación de confianza, ¿no? Sí. O así nomás cree que aceptaría un paciente. No. No, se necesita varias sesiones, ¿no? Como los enamorados, ¿no? Varias sesiones para definir, ¿no? Sí. Algo así, algo así. ¿Por qué? Porque es una relación médico-paciente establecida. O sea, yo no le voy a hacer un procedimiento al paciente, digamos, para decirlo de acá a 2 meses, a 1 año te voy a dar de alta, ¿no? Y no se va a complicar, ¿no? Todos los riesgos se le dice al paciente, ¿no? Y tienes que pensar que vas a tener una relación médico-paciente de larga data, ¿no? Y tiene que asumir la paciente también las complicaciones potenciales, que se infecte todo, que no funcione, es más, ¿no? Que requiera otras cirugías de salvataje de miembro o la amputación del miembro, ¿no? Y si no quiere, pues no se hace nada, ¿no? Paramos, ¿no? O sea, todo eso se establece en lo que se llama consentimiento informado. Miren. Muy bien, seguimos. Conclusiones en cuanto a osteomielitis crónica, infecciones. ¿Sí? Conclusiones, miren. La antibiótico-terapia aislada, ojo, produce mejoría sintomática al eliminar las bacterias planctónicas, pero no erradica la población sésil. Vale decir que hay una población que se atrinchera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Se atrinchera, no lo deja. Por eso que la osteomielitis se hace crónica, se hace refractaria. Dice, en infecciones osteoarticulares con implante o material protésico osteomielitis crónica, es necesario desbridar el tejido necrótico y retirar el implante. O sea, no tiene sentido que ya tengo osteomielitis y tengo un implante y lo tengan ahí, lavando, dando antibióticos y retirar el implante. Ojo, tiene que hacer un diagnóstico anátomo según Cierne Meyer y decidir. Entonces, es muy laborioso, ¿ya? No es solamente antibiótico y lavada. Vale decir, una limpiadita del gato, ¿no? ¿Qué hace el gato? ¿No? Esconde sus excrementos debajo de una superficie, ¿no? Y aparentemente está limpio, ¿no? Pero está escondiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos si a una osteomielitis, que hay una infección definida,
¿no? Con un implante ahí. Si nos sacamos el implante, lo estamos dejando que sobrevivan los gérmenes ahí, le estamos dejando todavía la siembra, ¿verdad? El cuartel sigue ahí, escondido. Entonces, sería, ¿no? Hacer una limpieza, creo que sería como que arriba flores y abajo temblores, ¿verdad? No hemos logrado, ¿no? Y aún limpiándolo todo todavía es refractario. Imagínense. Dice, ¿qué más? Otra conclusión. Emplear antibióticos que alcancen buenas concentraciones del biofilm. Y hemos quedado que el biofilm es una zona avascular, por lo tanto, se requieren altas concentraciones de fármaco y hay que escoger bien qué fármaco emplear y durante un tiempo prolongado, dice, ¿no? Muy bien. Seguimos. Ahora pasamos a osteomielitis aguda. Miren, la osteomielitis aguda es aquella en la cual mayormente existen factores predisponentes, ¿no? Y el grupo etario que nosotros podemos ver son los niños y lactantes, ¿no? Donde se asume que por un episodio de una infección respiratoria alta o digestiva, probablemente, ¿sí? O por un factor del huésped, ¿no? Ha habido una contaminación a nivel hematógena, se puede ir, ¿sí? A un foco, a una zona metafisiaria o articular, que son las zonas, obviamente, ricas vascularmente, donde el germen se va a posicionar. Si hablamos de germen, hablamos de Staphylococcus aureus como el más frecuente según grupo etario, ¿ya? Y para ello hay que postular esta idea, ¿no? Dice, conocimiento agudo e intervención urgente. Si sabemos que está debutando con un cuadro clínico sospechoso de osteomielitis aguda, ojo, que clínicamente es evidente, clínicamente, ¿sí? Hay que hacer la intervención urgente, de tal manera que no diagnosticar pronto una situación, ¿sí? Potencialmente curable, causa secuelas permanentes y devastadoras tras una osteomielitis o otitis séptica en niños. Vale decir que estas entidades son llamadas emergencias traumatológicas. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Miren, esto podría ser una rodilla de un niño, ¿sí? Y esto debe ser la fisis, el crecimiento. Y miren, debajo de la fisis hay vasos nutricios, ¿sí? Entonces, la lámina de crecimiento está entre la epífisis, ¿sí? Y la metáfisis. Y la metáfisis es bastante irrigada, como pueden ver, nutrida de haces capilares. Haces capilares, ¿sí? Estas haces capilares es el foco infeccioso inicial. Aquí se forma el absceso. Aquí, va progresando. Y obviamente los niños tienen menos células fagocitarias que un adulto, ¿sí? Y el periósteo de los niños es grueso, bien vascularizado. Entonces, este absceso que se da a nivel metafisiario va a ir creciendo, desarrollándose, ¿sí? Y va a producir un secuestro o una caverna. Este secuestro va a producir una reacción perióstica que se llama involucro, ¿sí? Y finalmente va a tener la necesidad de salir, de desfogar, y va a generar una fístula. Es el proceso de una osteomielitis aguda a una crónica. En la crónica ya hay una fístula, ¿sí? Entonces, desde un absceso metafisiario se puede infectar la cavidad medular, puede originar abscesos tejidos blandos y la fístula en la etapa crónica. ¿Ya? Entonces, el cuadro clínico más importante. Ojo, cuadro clínico. Fiebre. Miren, niños de fiebre. ¿Sí? ¿Qué más? El otro cuadro clínico es importante, un dolor metafisiario. Si hablamos de osteomielitis, ojo, osteomielitis implica a nivel metáfisis y artritis séptica a nivel articular. La diferencia es la parte anatómica que involucra, básicamente, ¿ya? Entonces, fiebre y un dolor, se llama dolor intenso a la digitopresión a nivel metafisiario, ¿sí? E impotencia funcional, ¿ya? Entonces, en una osteomielitis hematógena aguda, la anamnesis es crucial, ¿no? Básicamente tienen pródromos, o sea, hubo un episodio previo de una infección respiratoria alta o digestiva antes, ¿sí? Y el niño evolucionó con fiebre, ¿sí? Con dolor e impotencia funcional, ¿sí? Entonces, fiebre y malestar no siempre se dan en fase iniciales, ¿eh? Pero puede darse, pero sí dolor e inflamación, ¿vale? Es decir, si un niño viene, sobre todo hablando de miembros inferiores, viene que claudica la marcha o simplemente no deambula, ¿sí? Y tiene una posición antálgica en contractura, hay que sospechar, ¿no? Sin trauma aparente, ¿no? Hay que pensar que el reencuentro leucocitario generalmente puede ser normal al inicio, pero miren, la PCR, la velocidad, la
proteína C reactiva se eleva, ojo, esta se eleva en la etapa inicial, o sea, es la que se eleva en la etapa aguda. Y en la radiografía no esperen encontrar algún hallazgo, no se va a encontrar. Básicamente va a haber una tubefacción de partes blandas. Recién va a ser visible radiográficamente un niño, miren, a los 12 días, no antes, ¿ya? La gammagrafía con tecnesio confirma el diagnóstico, o sea, es en alta sensibilidad, pero, ojo, nuestra realidad no es viable, ¿sí? No lo tenemos disponible, ¿sí? La resonancia magnética marca cambios precoces y partes blandas, también no lo tenemos tan disponible, no es tan sencillo, ¿sí? Pero, ojo, la aspiración ósea o el drenaje, esto sí, esto es fiable, es diagnóstico, ¿ya? Porque vamos a hacer la obtención del germen, ¿sí? Consideren que un hemocultivo es positivo en 50% de los casos, pero recordar que un hemocultivo demora 3 a 5 días. Y obviamente hay que basarnos en una pesquisa clínica, fiebre, dolor, flogosis, impotencia funcional, sospechen, y un dolor metafisiario exquisito se llama, en el sentido de que es intenso, sospechen. ¿Y qué hay que hacer? Un drenaje, ¿sí? Como si tiene un chupo ahí, ¿qué hay que hacerlo? Drenar el chupo, ¿ya? Entonces, el tratamiento, miren, siempre el tratamiento está orientado a determinar el germen. Esto es clave. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? A través de un drenaje, ¿sí? Y hay que hacer un gran antibiograma para determinar el antibiótico, pero inicialmente, en términos generales, podemos iniciar antibiótico terapia a un niño sintomático para los febriles y hablar bien con los padres. Necesitamos hacer un drenaje, sospechamos infección ósea, y la mejor manera es hacer un drenaje, un corte, una incisión en sala de operaciones, ¿sí? Y el líquido que obtengamos lo vamos a llevar para cultivo, gran antibiograma, ¿sí? Entonces, Ney propuso que debemos llegar al antibiótico apropiado. Obviamente que esto depende del antibiograma, ¿sí? ¿Y qué hacer cuando hacemos una curación de una osteomelitis hematógena aguda? ¿Sí? Mientras más pronto mejor, una limpieza efectiva más un curetaje. Curetaje. ¿Saben qué es curetaje, Julio? Activa tu audio, Julio. ¿Sabes qué es curetaje? ¿Doctor, me escucha? Julio, activa tu audio. Doctor, ¿Sabes qué es curetaje? doctor. ¿Sabes qué es curetaje? No, doctor, no recuerdo bien. Cureta viene de cuchara, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de limpieza es lavado. Cuando hablamos de curetaje es cucharear, ¿sí? Emplear la cureta, que es un instrumento, que es una especie de cuchara, ¿sí? ¿Tú has visto lo que tiene el heladero para que te llena de los copos de helados, ¿sí? Sí. A eso se llama cureta, así ves, una cuchara que permite. Entonces, el curetaje es el raspado, el limpiado, ¿sí? Más la irrigación y mantenerlo apto para una succión. En este caso, dice, la cirugía implica no lesionar más tejido blando, porque inicialmente los osteomielitis agudos están localizados a un área. Por ejemplo, acá en la imagen, pueden ver, es una osteomelitis hematógena aguda con un dolor metafisiario y donde el procedimiento lo han hecho en la metáfisis distal de la tibia, antes de la fisis, un disco de crecimiento. Entonces, que han hecho una leve perforación en el hueso, ¿sí? Han drenado la pus y le han pasado un sistema de drenaje, un frasco de cloruro de sodio, probablemente, con antibiótico, ¿sí? Con un equipo de venoclisis que ingresa a esta parte, ¿sí? Y que le emplean un sistema de empalme que debe ser, en este caso, la sonda de la bolsa colectora de orina, ¿sí? Y se conecta a un aspirador, ¿ve? ¿Para qué? Para aspirar los detritus, la pus remanente, ¿ya? Entonces, esto es lo que debe hacerse. El antibiótico, dicen, mantenerse después de cirugía por 3 semanas, vía parenteral. En promedio, dicen 3 semanas, ¿no? Ya hemos hecho un buen drenaje, una buena limpieza, ¿sí? Hay que darle antibiótico según un antibiograma específico, ¿sí? Y hay que evaluar clínicamente, ¿sí? La presencia de secreción, los detritos que se acumulan en la bolsa colectora o en el aspirador, ¿sí? La presencia de eritema, rubor, calor y los marcadores, ¿no? De laboratorio, hemograma, BCG, PCR, etc. El objetivo, recuerden, es drenar el absceso y eliminar tejido necrótico. Sin eso, no hemos avanzado mucho, solo damos solamente antibióticos.
¿ya? En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver, miren, una osteomielitis radiográficamente en la cadera, ¿ven? ¿Sí? Que en este caso ha originado una fractura patológica tardíamente después que lo destruye la cortical, ¿ven? Esto ocurre en tratamientos diferidos, en los cuales se enmascara el foco infeccioso con antipiréticos y antibióticos de amplio espectro. Mira, al final llega esto, la osteomielitis crónica, a debilitarse y a fracturarse. Hay que evitarlo, podemos evitarlo. O sea, en otras palabras, la osteomielitis aguda podemos curarla sí. Miren, podemos curarla sí, sin embargo, puede haber un remanente, sí, y esta puede reactivarse, según huésped. O sea, hablamos de las luces del semáforo, ¿verdad, Julio? Podría reactivarse más tarde, ¿ya? Muy bien. Entonces, activa tu audio, Hiraldo. Gracias, Julio. Activa tu audio, Hiraldo. Ya. Muy bien. Entonces, hablamos a otra emergencia traumatológica, que es su vecina de la osteomielitis aguda hematógena. Se llama la artritis séptica. La diferencial es que la artritis séptica se da a nivel articular. La otra es a nivel metafisiario, ¿ya? Pero la barrera que los divide a ambos es pequeña, ¿no? Es la fisis, ¿verdad? Solamente la fisis, ¿verdad? Anatómicamente. Entonces, la artritis séptica aguda, mira, se da en cualquier edad, más frecuente en niños pequeños, ¿sí? La ubicación en rodilla en niños mayores y en cadera en niños menores, ¿sí? ¿Y a qué se debe? A la conformación anatómica que lo hemos explicado, ¿sí? A los vasos nutricios que están en la lámina de crecimiento y que atraviesan la fisis, sobre todo menores de 2 años, ¿sí? Y las complicaciones graves se dan cuando hay retraso en el tratamiento. En adultos mayores puede darse, sí, en ancianos, ¿no? En ancianos, porque es el grupo más vulnerable, ¿sí? Que tienen articulaciones anormales por unas cirugías previas, enfermedades artrósicas y otras comorbilidades. Pero en adultos jóvenes, miren, puede darse por gonococo. Hemos visto gonococo en pacientes con VIH e inmunodeprimidos, ¿ya? Entonces, dentro del cuadro clínico, Hiraldo, miren, este cuadro clínico, puede ser una orientación tentativa, miren. La tétrada de Celso, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Dolor en la zona, rubor, enrojecimiento, calor, hipertermia y tumor, edema. Con esta tétrada de Celso ya te puedes orientar ya. Ah, caramba, no se ha golpeado. Tiene dolor, tiene calor, sí, enrojecimiento y tiene edema. Entonces, sospechar una artritis séptica, ¿sí? Hablamos de articulaciones cadera y rodilla. Miren, los recién nacidos, lactantes niños, varía en cuanto a la fiebre, ¿sí? Los recién nacidos son poco sintomáticos, ¿sí? Pero sí están irritables y hay una clínica de sepsis, ¿no? O sea, fiebre, probablemente, miren, fiebre, alteraciones de los signos vitales, ¿sí? Puede tener frecuencia respiratoria incrementada, taquicardia, ¿sí? Y hay un aspecto pseudoparalítico del miembro, o sea, la rodilla está flexa, reducida, ¿sí? En lactantes, un poquito más expresivos son ellos, fiebre con irritabilidad, ¿sí? Y rechazo a la movilización, les duele. Aún así no te pueden comunicar mucho estos dos grupos etarios. Sin embargo, en niños y adolescentes sí ve, hay dolor en la articulación, dice, me duele, dice, y tienen rechazo a la carga ponderal, no pueden caminar, ¿sí? Y puede haber signos inflamatorios, tanto en rodilla, en tobillo, pero no se da mucho en cadera, obviamente, cadera es para lactantes y niños menores, ¿sí? Puede hacerse fiebre elevada, aunque no siempre está presente, pero mira, este es el cuadro clínico. En general, la tétrada de Celso te orienta, ¿ya? Seguimos contigo, Irán. Entonces, el diagnóstico por laboratorio, sí, en la etapa aguda, sí, pues lo que te llama la atención es la fiebre, ¿no? Y la tétrada de Celso. En un hemograma vamos a encontrar leucocitosis, o sea, va a decir más de 12.000 leucocitos por campo, y con desviación a la izquierda, o sea, bastonados incrementados, ¿sí? Más de 6 probablemente. La velocidad de sedimentación globular debe estar aumentada. El hemocultivo es positivo en el 50-75% de los casos, no en todos. El cultivo debe ser positivo por una aspirada por punción. O sea, en otras condiciones, en otros términos, el aislamiento del germen es el que manda la toma de decisiones, ¿ya? La PCR, como les digo, se eleva pronto. Entonces, esta es la relación. La PCR súbitamente se eleva en las primeras 24 horas.
La BCG se eleva en el tercer día, pero puede permanecer 2 o 3 semanas. Esto es lo que ocurre, si queremos documentar, ¿ya? Entonces, también para esto, un autor llamado Kocher, Hiraldo Mira Kocher, ha creado criterios para determinar el riesgo de padecer artritis séptica infantil, ojo, en niños. Y nos dice que, Kocher nos dice que hay 4 criterios. Dice, limitación para la deambulación o dolor. Tiene un PCR mayor a 40, sí, una fiebre y leucocitosis mayor a 12.000. Con 4 criterios te dice que tiene el 94% de probabilidad de tener la artritis séptica, con 3, 93, con 2, 40 y con 1, 3%. Ahora, Hiraldo, la pregunta es, ¿qué hace falta para ponerlo como la cereza que adorna la torta para que el profesor Kocher diga 100% es artritis séptica? Que se presente en la articulación. A ver. ¿Qué hace falta? El aislamiento del germen. ¿Qué nos dice Susana? ¿Qué hace falta para decir 100%? ¿No? O quizás no necesito los criterios de Kocher, ya lo tengo definido, se llama artritis séptica. ¿Episodios previos de artritis, doctor? ¿Ah? ¿Antecedentes de artritis? ¿Me estás preguntando otra vez? No, le estoy diciendo antecedentes de artritis. A ver. Que salga el cultivo. Sofía, ¿qué dices? ¿Puede ser el cultivo positivo? Claro, es el aislamiento del germen, pero están ustedes devolviendo la pregunta con otra pregunta, así no vale. Así no es, Andrés, así no juega la selección. Tienen que definirme. Doctor, dice, no sea sordo, es el aislamiento del germen. Claro, Hiraldo, entonces quedamos de que estos 4 criterios de Kocher son orientativos, miren. Sin embargo, de modo objetivo, la infección, tienen ustedes que aislar el germen, ¿sí? Para proceder formalmente, ¿ya? Entonces tiene que hacer un drenaje articular. Así como ven acá, en este caso el hombro, ¿ven? Han hecho un drenaje la niña, ¿sí? Muy bien. Ahora, si hablamos de artritis séptica aguda, miren, consideren que el estafilococo aureus se tienen más frecuentes en un grupo etario, en niños, mayormente, ¿sí? Y un diagnóstico diferencial de estas entidades. Ustedes lo van a precisar seguramente o leer. Pueden orientar. Sin embargo, tienen que aislar para definir, ¿ya? Ahora pasamos a la TBC osteoarticular, ¿sí? La TBC osteoarticular o tuberculosis ósea, miren, es cuando el bacilo de Koch infesta o invade la parte articular. Y básicamente puede invadir cualquier articulación, ¿sí? Y columna vertebral, ¿ya? A nosotros nos compete en traumatología lo que es las articulaciones del esqueleto apendicular, o sea, miembros superiores e inferiores. Entonces, miren, puede afectar cualquier edad, más en niños menores, ¿no? Pero también en adultos jóvenes, ¿no? Sin predilección por sexo. El punto es que hay un contacto, ¿sí? Así como el COVID, vale decir, el COVID no viene solo, viene de un contacto, ha venido, ¿sí? En la casa no está, viene de afuera. Entonces tiene que haber un contacto, y se llama el test de Combe positivo. O sea, según epidemiológicamente son los criterios de Toledo que nos dice que ha habido un contacto positivo, donde la patogenia ha sido hematógena y esta se ha ido a las adenopatías ciliares, a huesos largos y se ha ubicado, ¿sí? Se ha ubicado lo que se llama un complejo que se llama folículo de Koster. Miren, folículo de Koster, que nosotros lo vemos macroscópicamente, ese folículo se traduce como leche cortada, ¿sí? Como leche cortada, o el calcium. Entonces, la sintomatología, hay triadas, inicial, intermedia y tardía.
inicialmente va a haber un dolor nocturno, ¿sí? Impotencia funcional, ¿sí? Las actitudes, digamos, antálgicas, jiba o mal de Pot, lo que haremos en columna, por ejemplo, ¿no? Contracturas musculares, ¿sí? En la fase intermedia, las posiciones viciosas se adoptan más aún, sobre todo en columna, atrofia muscular y tumefacción de partes blandas, ¿sí? Tardíamente se llama un absceso frío, o sea, y con una fístula, o sea, ya hablamos de, ya debutó con fístula, ¿sí? Eso es un fístula, por ahí drena, ¿sí? Y hay lisis articular, con rigidez articular, y en el mal de Pot en columna se habla de compresión medular. Epidemiológicamente es poco la frecuencia, pero existen los casos, ¿sí? Donde en los folículos de Koster van a debutar, ¿sí? Y van a colonizar, ¿sí? Las estructuras óseas. Pregunta: ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué esquema de tratamiento le corresponde a la TBC osteoarticular? Susana. Esquema. Pregunta de examen de pre y posgrado. Los que se da en la TV, doctor. ¿Pero cuál esquema? Hay esquema del programa de control de tuberculosis, se llama PCT, esquema 1, esquema 2, esquema 3. Ay. A ver. Se le da a los 4. Me está repreguntando, ¿no vale, pues? ¿Qué esquema es? 1, 2 o 3, puntualmente. 2. Esquema 2, ¿ya? Se llama el esquema 2 del programa de control de tuberculosis, ¿ya? A su libro. Muy bien. Muy bien. Ladies and gentlemen, nos damos 15, ¿sí? Para tomar oxígeno y regresamos con el caso clínico.